Hola, hola, ¿ya están? ¿Se prepararon los mates? ¿Están ahí? ¿Hay alguien más allá? Hola, sí. Hola, buenas tardes. Hola, Hola, ¿qué tal? bien, hola, gusto. Buenas, ¿Cómo están? buenas. ¿Cómo vienen? ¿Cómo vienen? ¿Bien? ¿Relajados? Bien, todo bien por suerte. ¿No están estresados ya a esta altura del año? ¿Están felices? Un poquito. ¿Y Tomás? Hola, ¿está ¿Todo bien? bien? Estoy con Todo frío bien, todo ahora. bien. Hace frío, sí, Sí. refrescó. ¿Vos cómo Vamos a andás? subir Hace un mucho que poco no más te de acá. veíamos. Sí, sí, le dejé a Mariano todas las unidades. Pasa que iba a ser un viaje que al final no hice todavía, y bueno, ya está. ¿Pero de trabajo o de placer? Porque sí. No, de placer, gané un concurso y gané un viaje, pero no depende de mí la fecha y estoy esperando la fecha. Ah, bueno, ya va a Pero llegar. bueno, sí. Buenas Vamos a tardes. empezar hablando del examen. Buenas tardes. Bien, me dijo Mariano que ustedes querían adelantar una semana el examen, en vez del 26, el viernes 18. Judith, ¿no habría posibilidad de atrasarlo una semana? No, porque tenemos que entregar las notas. Mm, O sea, pasarlo a después del 26, no, porque O sea, la la nota primera es la. clase siguiente después del 26, que sería virtual. Aparte, creo que ese es el último fin de semana que nos dan para tomar los exámenes, porque a la Ah, semana siguiente se entregan las notas. Yo las notas las tengo en tiempo real, pero Buenas tardes. Yo fui la que planteé la necesidad de que no sea el 26 presencial al menos, porque tengo un compromiso, yo no vivo en Paraná, en realidad vivo en Los Charrúas, y ese fin de semana tengo que estar allá, pero si fuese virtual el examen yo no tengo problema. miren, lo mejor es que ese día, por más que sea virtual, presencial, lo que sea, lo que puedan estar, tengan la clase ese día de que va a dar lavado, Mariano, ¿sí? Yo seguramente les voy a agregar algunas cosas más en el campus también sobre lavado y los notarios, porque yo por ahí soy la que le pone más el hincapié vinculado a la cuestión notarial, porque soy escribana, pero la cuestión más penal del lavado la van a ver bien concretamente en la clase con él. Y que tengamos el examen el 18, sería el viernes, porque no va a estar complicado. Hasta este punto quería llegar. Yo no soy partidaria de tomar exámenes, aparte los exámenes en la UCA son simples, por lo menos en esta carrera son simplemente para mantener la regularidad, es una realidad, no, o sea, no es que porque le tomemos un examen y a ustedes les vaya mal, en el examen no les vamos a dejar la regularidad, o sea, a esta altura del año, siendo una carrera de un año, no es que lo vamos a aplazar en el examen parcial para que no sigan. Sí es cierto que es una responsabilidad de ustedes, nosotros somos todos colegas, de ya ir estudiando la materia y de que en el final sí somos más exigentes, de hecho hemos desaprobado en los finales y ustedes tendrán que estudiar toda la materia. La idea de lo que íbamos a hacer, Mariano no va a estar, porque Mariano se va de viaje efectivamente, lo que íbamos a hacer para el examen final, que lo preparé yo, va a ser un juego, ¿sí? Para el 18, ustedes ese día tienen un examen de notariado el 18, si no recuerdo mal, y generalmente, no sé qué va a hacer, no lo hablé con Horacio, pero él suele darle alguna lectura, algún caso. No sé cómo hizo el primer examen, Horacio. Perdón, vos dijiste un juego para el examen final. Te refería al examen parcial. Sí. Ah. Ah, perdón, dije final. Ah, estoy congestionada, resfriada y empastillada. Ok, yo que no me va a hacer el final el Así que 18 de corríjanme, octubre. corríjanme, sí, exactamente. Que les voy a mostrar de qué se va a tratar el juego. El juego, cuando ustedes terminan lo del examen con Horacio, se conectan, ¿sí? Y va a ser una preguntita cada uno, vamos a estar acá todos, pero no es ni para bocharlos ni nada. Yo les voy a mostrar dónde los tengo. Vos lo decís muy, muy alegre, pero después. No, no, no. Va a entrar solo las preguntas que va a tener ese juego, va a ser de lo que hablemos hoy, de Ah, la, ok. de la parte de la unidad 7, solo infracciones, no delitos que lo van a ver más adelante con Mariano. Ok. Vale, Bueno, bien. espera O que te sea, el despierto parcial sería entonces. solo de la clase de hoy. Infracciones, exactamente, Ah, infracciones, todo lo que vamos. Y un jueguito que va a consistir, esto es un modelo que yo presenté en la especialización, ¿no? Entonces, vamos a suponer, ustedes van a entrar al campus, si no puede, lo hará otro compañero por ustedes. Por ejemplo, María es que se tipo está una ruleta. riendo, María que se nos está riendo va a hacer clicky y por Me va a ejemplo, tocar un tema y voy a tener que hablar de eso. va a tener que hablar del ITI, que todavía no lo Ajá. vimos. Esto no es lo del examen porque esto es algo que presenté en la especialización, o sea que no. Ok. Pero así, después a gusto y listo, ¿sí? Porque es simplemente
para mantener la nota para la regularidad. Ni siquiera en el acta final le va esta nota, es solo mantener la regularidad. Cuando rindan el final, la nota que va es la nota del final, ¿sí? O sea que es oral el parcial. Una pregunta oral es 5 minutos. A ver, Ah, ¿qué es la contribución? A ver, María, ¿qué es contribución de mejora? Vamos a decir, la contribución de mejora es tal cosa. Ejemplo tal. Muy bien, María. Bueno, Flavia va a estar vinculada a infracciones, ¿sí? Si, por ejemplo, a Flavia le toca contribución por pavimentación y no sabe, le vamos a dar una chance más a Flavia, ¿sí? ajá. Muy bien, así Y me de- gusta, muy bien. Así me gusta. Porque y lo importante, esto lo vamos a hacer como mucho en 30, 40 minutos, supongo, pero lo importante también es que estemos todos, así escuchamos más o menos los temas, y ya el tema de infracciones con las preguntas que van a estar muy vinculadas a las preguntas del examen que solemos hacer en el oral, así que va a estar bueno que estén para que ustedes más o menos sepan también qué es lo que preguntamos, ¿ok? Ujú, sí. Entonces no va a ser un sufrimiento, nos vamos a divertir un poco como para distendernos. Yo sé que los de registrar suelen hacer exámenes, pasa que yo ya tengo la cabeza, yo soy una docente bastante 4.0 ya, y la cabeza se me va un poco de las estructuras formales de los exámenes con 7 u 8 preguntas y respondan y toda esa cuestión. Y esto de infracciones también lo estudiamos de Catalina García Vizcaíno. Sí, sí, perfecto. Ustedes lo ven. Las clases y mi Genially, que ustedes ya lo tienen disponible, son bastante completas. ¿En qué fecha Ah, bueno. realizaríamos el juego? El 18 Ajá. de octubre Octubre. a las 16:15, pongan. Ok, Ahí les puse en el chat. perfecto. Entonces, ahora para que voy a buscar el Genially, así arrancamos con los de hoy. ¿Cómo van? ¿Cómo estuvieron con el tema de que vieron con Mariano, determinación? ¿Van bien? Sí, ¿Las entendieron? sí. Estamos viendo Sí. como los procedimientos sería, que los chicos me corrijan, los procedimientos de las determinaciones de oficio y demás. Bien, 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 bien. La etapa previa a la determinación, esas cuestiones, ¿la vieron? Claro. Sí. Bueno, la bolilla 7 que vamos a ver ahora, el que quiera, están en sus PC, también pueden ir abriendo la ley, yo la tengo acá, pero pueden abrir la ley, la 11683, porque el tema de infracciones tiene algunos artículos de la ley que hay que ir viendo, y esta bolilla está integrada por lo que son las infracciones tributarias y lo que son los delitos. Las infracciones lo ven conmigo, yo miro para allá, aunque la cámara la tengo acá porque ustedes me aparecen en un cuadro. Yo doy infracciones y Mariano da la parte de delitos. Entonces vamos a ver en qué lo voy a poner en otro lado. Ahí. ¿Qué cosas tienen que ustedes tener en cuenta para el tema de las infracciones tributarias? ¿Sí? Hay un conjunto de principios, algunos que nosotros ya vimos, como fueron los constitucionales, ¿sí? Y también los principios penales. Los principios penales también se aplican en la materia infraccional tributaria. Ustedes por ahí, si bien, sí, Valentina o quién, ¿no? Ah. Perdón por la interrupción, estoy tratando de conectar la cámara y no puedo, y entonces volví a entrar, perdón. Dale, no hay problema, Valentina. Entonces, ustedes cuando piensan en los delitos, por ahí es más fácil remitir a principios de derecho penal. Pero vamos a ver, ahora cuando veamos la naturaleza de las infracciones, que también esos principios se aplican en la materia infraccional tributaria. Y también vamos a ver por qué es importante que se apliquen en la materia infraccional tributaria. Viene de la mano con los procedimientos también y con los derechos que tienen los contribuyentes y nosotros también cuando somos contribuyentes. Hoy le preguntaba a ustedes cómo venían con la parte de la determinación. ¿Por qué? Porque está vinculado la determinación tributaria también en algunos aspectos. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan cuál es la regla básica en materia de determinación? Aviso que no leo el chat cuando estoy pasando el cosito. Ah, bueno, está bien, ahí lo abrí. Iñaki dice la autodeterminación. Exacto, Iñaki, lo leí el chat. La autodeterminación. ¿Y qué es en definitiva la autodeterminación? Es presentar nuestras declaraciones juradas. ¿Y por qué está vinculado con esto que vamos a hablar hoy? Y este es un ejemplo, hay otros temas que entran en infracciones, porque esa presentación de la declaración jurada es precisamente una obligación formal que nosotros tenemos. Y si no cumplimos con nuestra obligación formal, vamos a estar incurriendo en una infracción a los deberes formales. Ya vamos a ver que hay dos tipos de infracciones, pero ya lo vamos a ver. Esta sería una infracción a los deberes formales, el no presentar la declaración jurada. También vamos a suponer que la presentamos y resulta impugnada, ¿sí? Que la presentamos o que no la presentamos también puede ser y que por eso derive que no ingresamos lo que tenemos que ingresar al fisco en concepto de tributo. Ahí vamos a tener configurado una infracción material. Vamos a suponer ustedes el día de mañana como escribanos retienen un tributo que tenían la obligación de retener, no lo depositan
cumplan en plazo y forma y se va a configurar una infracción material, que ya lo vamos a ver en la ley, eso que estoy diciendo está en el artículo 48, pero ya lo vamos a ver en los artículos, no se preocupen, acá estamos como que... Perdón, Sí, Judith, ¿esto vos lo subís al entorno? esto está en el entorno, está habilitado, ya hace unos días se los dejé Ah, habilitado. perfecto. ¿Está? Bien. Hay también un texto que les dejé que es muy cortito, que hace referencia al tema infracciones solo notariales, ¿sí? ¿Saben? Ese está muy bueno porque es muy cortito, yo se los dejé. ¿El de 12 hojas? Sí, sí, Ah, sí, sí. sí. Está muy de cortito, pero ustedes tienen que saber también las cuestiones generales, aparte de las notariales también. Entonces, cuando nosotros pensemos, o cuando ustedes escuchen o lean hablar de un ilícito dentro de la materia tributaria, tienen que saber que tenemos el ilícito dividido en las infracciones y en los delitos. Las infracciones, sí, son las transgresiones, entonces, y acá vamos a ir encontrando los tipos, a los deberes formales y a los deberes materiales. Ahí tenemos los dos tipos. Las infracciones formales, que también vamos a ver en la norma, tenemos las formales simples, las formales agravadas, que es el caso de la clausura, artículo 40-44, que se encuentran reguladas dentro de los artículos 45 al 48. Entonces tenemos esos dos tipos. Cuando estamos en el examen, ahora rindió la semana pasada una chica, siempre estos temas los preguntamos, y lo explicó muy bien, muy sencillo, siempre se confunden, y a veces simplemente le preguntamos, a ver, hablanos de infracciones, los tipos, bien jurídico, naturaleza, y le preguntamos, por ejemplo, a ver, dividirnos los tipos y mencionarnos los casos en que haya una infracción a un deber material por parte del escribano. Y se terminan confundiendo, pero ahora acá lo vamos a ver, por eso se los remarco a esto, para que ustedes, en la medida en que ahora hablemos de los artículos, en todo caso pónganse, anótense el 39.1, notarios, el 45 hay culpa por parte del notario, el 48 es dolo por parte del notario, porque por ahí, bueno, si ustedes no vienen manejando por ahí la temática, es entendible que se pueda producir alguna confusión, pero son pocos artículos, muy pocos artículos, y tampoco necesitamos que nos digan los artículos de memoria. Sí que sepan identificar, más allá de las cuestiones generales, de cuándo estamos hablando de una infracción formal y cuándo una material, donde dentro de ese articulado encontramos las infracciones que cometen los notarios. Otra cuestión importante de esta división entre infracciones formales y materiales es qué implican, ¿no? Si decimos que una infracción, si voy muy rápido, porque yo por ahí me acelero. Ajá. O no sé si yo no escuché bien. Sur, que las infracciones formales simples dijiste, y después Sí. teníamos una más, y después las infracciones materiales. Las agravadas, las formales agravadas, Ujú. que es concretamente la clausura, Ujú. ¿sí? Ah. Disculpa, Que ¿esto lo sería el encontramos en el artículo libro de 40. Catalina? Estando en cualquier texto que tengan, ustedes lo van a encontrar, ¿sí? Ah, No se preocupen. ok. Todos empiezan infracciones, conceptos, Bueno, infracciones formales, infracciones materiales, esto lo encuentran en todos los libros, no se Cualquiera de los dos. listo. ¿tá? Entonces, a esto de las infracciones formales agravadas, que preguntaba Flavia, que eso es la clausura, lo vamos a ver hoy al final de toda la unidad. ¿Por qué? Porque tiene un procedimiento diferente a las infracciones simples y a las infracciones materiales, a las formales simples y a las materiales. Entonces, para que no se confundan con el procedimiento, a la clausura la dejamos para el final, y salvo que estén haciendo un examen desastroso en el final, clausura no solemos preguntar, porque aparte no tiene mucha vinculación con la cuestión notarial, pero sepan que existen y que son las infracciones formales agravadas, y que de hecho ahora vamos a ver que tienen un bien jurídico diferente también. Acá esto es muy importante porque está vinculado a los principios penales que se aplican también en la materia tributaria, la naturaleza de las infracciones. ¿Qué es lo que nos importa a nosotros cuando le preguntamos la naturaleza de las infracciones? Que ustedes sepan que más allá del ida y vuelta doctrinario, y que en muchos casos ustedes cuando vean esto van a hacer clic acá, por ejemplo, y van a encontrar varias posiciones, más allá de eso, la naturaleza, ¿sí?, es penal. Esto ya ha sido definido así. Cuando hay muchos diversos criterios, ¿quién termina definiendo una posición? La Corte. Entonces ya desde los años 60, que vamos a ver el fallo Parafina del Plata, ya desde aquel entonces la Corte, frente a la materia tributaria infraccional, ha dicho, tiene naturaleza, se aplican los principios del derecho penal. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque una sanción tiene que tener naturaleza penal
penal, también en materia infraccional, porque es lo que permite proteger lo que les mencionaba hoy, el derecho de los contribuyentes, es lo que permite que haya un sumario y un procedimiento administrativo que le dé la seguridad a los contribuyentes de poder defenderse y poder demostrar en determinadas situaciones, por ejemplo, que no hubo dolo, sino culpa, que existe un error excusable, en poder efectivamente llevar adelante un procedimiento que le permita defenderse en definitiva, con toda la protección de los principios, no solamente constitucionales, sino también penales. Los idas y vueltas doctrinarios, como lo estoy mostrando acá, muchas veces vienen también de la mano del ida y vuelta que hay en materia de autonomía sí, autonomía no, sí, dónde está ubicado el derecho penal. Ustedes que van a leer por ahí Catalina Vizcaíno, ella no hace no lo separa, ella le da una naturaleza penal y mete al derecho infraccional y al derecho penal dentro del derecho penal tributario, ¿tá? Tiene la naturaleza penal. La mayoría de los autores considera que tiene naturaleza penal y la Corte Suprema le otorga la naturaleza penal. Eso es muy importante, se los voy a reiterar porque es lo que da la defensa frente a cualquier situación de una sanción que quiere ser cobrada, en este caso, por el fisco en representación del Estado. Y estos son los distintos fallos. Los fallos están en el campus. No necesitamos que se sepan el fallo completo, pero sí los extractos específicos que refieren a los distintos principios. Parafina del Plata, este es el que le mencionaba hoy. El parafina del Plata, el principio de personalidad de la pena, suele ser pregunta de examen final de cabeza, los otros se pueden ir acordando, porque es el que nos dice precisamente, acá yo hacen clic y los ven, que nadie puede ser punido, ¿sí? O solamente puede ser punido aquel a cuya acción le puede ser imputada tanto objetiva como subjetivamente. Y esto es súper importante cuando leamos ahora el artículo 38, que es la primera infracción formal que determina la ley, porque pareciera, cuando veamos ese artículo, que con el simple hecho de no presentar la declaración jurada, ya está, se puede cobrar, aplicar la sanción y cobrar la multa. Pareciera, el texto es confuso, por eso en ese nos vamos a detener bastante. Pero no es así. Y ojo con los textos, con los libros, porque muchas veces hablan de una multa automática, concretamente con esta infracción, la del artículo 38, que es no presentar declaraciones juradas. Entonces queda como algo muy objetivo, algo como que no presenté, listo. Y vamos a ver que no es así. Y de hecho, no existen las multas automáticas, precisamente porque tienen naturaleza penal. Entonces tiene que haber un procedimiento que finalice, que permita el derecho de defensa al contribuyente para luego cobrar esa multa. No hay una infracción que solamente se pueda aplicar por el cumplimiento del elemento objetivo. Sí o sí tiene que serle atribuida subjetivamente, sea por culpa o por dolo, al contribuyente, ¿sí? Entonces, no hay multa automática. Ya vamos a entenderlo ahora cuando leamos el artículo 38. ¿Qué quiere decir lo que dice ese artículo? ¿Ah? Y se aplica en materia infraccional el principio de personalidad de la pena, que como bien claro dice acá, solo puede ser reprimido quien sea culpable, a quien la acción punible puede hacerle atribuida tanto objetiva como subjetivamente. ¿Estamos? ¿Le queda claro lo que es el principio de personalidad de la pena? Esto también es básico, chicos, porque, perdón, colegas, siempre digo chicos, porque ustedes tienen que tener en cuenta, como les dije hoy, que dentro de ilícitos están las infracciones y los delitos, que se aplican también las reglas generales para todo ilícito. O sea, necesitamos una acción u omisión antijurídica y culpable. Sí, como en el derecho penal, digamos que es una atribución personal, no lo van a condenar al hijo ni perseguir al padre, o sea. Exactamente, Sí. se trata precisamente de eso. Y aquí tenemos algunos de los otros casitos más, este también es de personalidad de la pena, Usandizaga Perrone, vinculado concretamente a una situación en donde había notarios. Y aquí el Wordman es muy importante porque precisamente fue la primera vez que se aplicó este principio que venimos hablando a las infracciones meramente formales, que son las que siempre generaban esas dudas de no presentar una declaración Perdón, jurada. Judith, viste que se estaba discutiendo que el tema de las multas de tránsito no respetaban justamente el tema del principio de la personalidad de la pena. Claro, pero la multa de tránsito no es algo, es una contravención. Claro, pero no, viste Y que ahí podemos, yo la multa de tránsito, ahí podemos también, nos vamos a ver qué tipo de naturaleza tienen una contravención. Para vos, ¿qué tipo de naturaleza en
tiene una contravención penal, administrativa. Para mí penal. Bueno, por ese lado lo podés discutir. Lo que pasa con las multas de tránsito es que por ahí no está tan definido como a la naturaleza. Y es como que hay todavía o sea, lo vas a poder defender y discutir por el lado de defender la posición de que sea una sanción penal. Para mí también, siempre que hay una sanción, para mí es de naturaleza penal. Sí. ¿Sí? Yo también comparto con vos, Augusto. Pero sí, perdón porque te corté, comentáselo a los chicos, porque yo te lo... ¿A qué? ¿A lo de las multas? A la discusión, Claro que en las de las multas multas, sí. está la discusión de que cuando la multa queda a cargo del auto, o sea, del titular del auto, se estaría afectando al principio de la personalidad de la pena porque se estaría haciendo, inventando una especie de responsabilidad objetiva en materia penal. Sí, sí. Eh, No tiene nada que ver con esto que estamos viendo no, hoy. no, pero a mí O sea, me acordé con este tema. pero sí, y no hay mucha defensa. Te digo porque yo no manejo y ahora vendí un auto que tenía 2 autos para nada, porque yo no manejo, pero lo tenía con tarjetas azul que otras personas le hicieran andar. Y en un momento cuando fui a renovar el carnet me encuentro con varias infracciones, sanciones, multas de todo un poco. Saqué tarjetas azules, metí un auto, pero ya está. Y no tuve mi derecho de defensa, ni siquiera recibí una notificación de ningún lado, nada. Ah, no. Y es totalmente cuestionable, O sea, yo al otro día tenía que sacar renovar el carnet, pero Pero si interpones un amparo, te lo dan al carnet. Sí, totalmente. Yo la verdad que no quería ni dar vueltas porque aparte estaba complicadísima en junio y tenía que hacer un millón de cosas. Porque quien tenía la tarjeta azul me dijo, bueno, no, me planteaba eso, ¿viste? Y yo le decía, bueno, no, lo arreglo acá, lo vendo al auto y chau. O sea, lo resolví así. Pero si presentás un amparo, sí, totalmente. Bueno, ahora ya ni siquiera para la renovación del carnet, no sé si ustedes se enteraron, no importa si tiene alguna deuda o alguna cuestión de esa, mucho menos en otras jurisdicciones. Eso lo han quitado ahora. Pero fue un dolor de cabeza porque cuando vos no manejás y ves que tu auto tiene deuda, casi te quedaste frisado, Augusto. Ahí estás, ya te... Pero sí, tiene razón el comentario. Gracias por el comentario. No, por Bueno, favor. hay otros ejemplos más. La PIDU estuvo muy bueno, capaz ya lo han escuchado porque es un fallo muy conocido, que era de una clausura, que ahí también se dejó expresamente establecida la naturaleza penal de la clausura. ¿Y por qué fue importante ese fallo? Antes de la reforma en el 2017 de esta ley, de la 11683, yo no sé si ustedes se acuerdan o si lo escucharon, la clausura tenía efecto devolutivo, te clausuraban y después anda a discutir. Decía así la ley, hoy ya no, lo cambiaron. Con la PIDU dijeron, no importa, la clausura tiene que tener efecto suspensivo porque aparte tiene una naturaleza penal, la clausura es de naturaleza penal. Hoy ya felizmente lo dice también la ley de que tiene efecto suspensivo. ¿Y en el escribano cómo aplicaría la clausura? Es que no, la clausura lo damos, es lo que dije hoy, la clausura lo damos, no lo tomamos porque no hay perdón. una vinculación, no importa, por ahí no lo escuchaste o no se entendió. Yo les dije, la clausura solamente lo tomamos si el examen de ustedes está siendo un desastre, entonces bueno, a ver, ¿viste cuando? Para terminar la clausura a los exámenes, pero bueno, a veces hay situaciones. Y estos son principios también que conocen. En la legalidad, ojo, no lo confundan con la legalidad tributaria, artículo 17.4, es la legalidad del artículo 18, vinculado también a la cuestión penal, y acá les dejo, que muy similar al de legalidad tributaria, donde no hay tributo sin ley, es que no hay, por supuesto, pena, nullum penam sine ley. Y tenemos otros principios más, que los voy a dejar que ustedes vean la parte del extracto y retroactividad de la ley penal, ¿sí? Mismos principios en materia tributaria que los del derecho penal. Acá tenemos más ejemplos de lo mismo. Bien, solvet et repete. Saben ustedes que el solvet et repete es constitucional, se aplica, pero no en la multa, ¿sí? Solo en el impuesto. ¿Y por qué no en la multa? A eso se los dejo, precisamente por la naturaleza penal. Entonces, lo que se paga cuando ustedes plantean algún recurso, no sé si ya lo vieron con Mariano, si no seguramente lo van a revisar ahora cuando den penal, se paga lo que corresponde
corresponde al tributo concretamente, pero no a la multa, porque es de naturaleza penal. Principio de jurisdicción administrativa es que quede la posibilidad abierta, como ustedes saben, de ocurrir judicialmente ante una tramitación vía administrativa, siempre tiene que estar abierta. Esto era si no recuerdo mal, y ustedes capaz lo recuerdan mejor que yo, de derecho administrativo, el fallo Fernández Arias contra Poggio. Fue uno de los que estableció esto de que la sede administrativa, toda la controversia que se dé en sede administrativa, tiene que tener siempre la posibilidad de su revisión vía judicial. En materia infraccional es lo mismo. Y estos son principios más que penales, son principios procesales, ¿sí? Juicio previo, inocencia, debido proceso, y me voy a detener en este, que a veces genera confusión, el de non bis in idem. Ustedes saben lo que es el non bis in idem. No se admite un doble juzgamiento, o sea, por el mismo hecho no se puede juzgar a la misma persona. Eso no quiere decir, y lo vamos a ver en el articulado de la norma, que no se pueden aplicar dos sanciones distintas. Una cosa es juzgar por el mismo hecho, ¿sí? Y otra cosa es que se apliquen las sanciones diferentes. Lo vamos a ver, por ejemplo, se los voy ya adelantando con un ejemplo. El escribano que tiene la obligación de responder un requerimiento informativo solicitado por la AFIP no lo hace, y eso está en el artículo 38.1, lo vamos a ver, tiene una sanción, ¿tá? Ahora, la AFIP le reitera el pedido de que cumpla con el requerimiento, y eso está en el 39.1. O sea, requerimiento individual, reiteración de solicitud de los requerimientos de declaraciones juradas e informativas. Tienen sanciones independientes y se aplican las dos. ¿Se entiende? Lo vamos a ver igual con los artículos, pero no responde un requerimiento, sanción más económica. Te reitero que me responda a los requerimientos y seguir sin cumplir, sanción. Te aplico las dos. Pero tiene que ver porque son incumplimientos distintos. En el segundo caso, la falta de cumplimiento que me incita a requerirlo nuevamente, lo que está marcando es la conducta de desobediencia. Que en lo civil aplicamos las A30, por ejemplo, por falta de contestación de un oficio. Exactamente. Por eso también lo vamos a ver. Son muy similares, pero los vamos a ver que están en dos artículos o sea, es la misma persona. El hecho, ¿sí? Uno es individual, el otro es te reitero, ¿tá? Y lo vamos a ver, y que están en dos artículos diferentes y tienen dos sanciones diferentes. Declaración jurada, artículo 38. No presento la declaración jurada, tengo una sanción. Ahora, no presento la declaración jurada y por ese motivo no ingreso el tributo al fisco, tenemos también la sanción 45. ¿tá? O sea que Sí, Flavia. básicamente por un mismo hecho te pueden aplicar varias sanciones. Varias sanciones porque por ahí generan efectos, según generan defectos, te está diciendo cumplí. Ah, y otra cosa importante, aunque ya lo vamos a ver, es no importa la reincidencia, sino la simple reiteración. O sea, yo vuelvo a recibir, no tengo que esperar a que tenga una sentencia, nada. O sea, yo recibo una comunicación de la FIP para responder un requerimiento, no lo respondo. Recibo otra, no lo respondo. Diferente requerimiento, no lo respondo. O sea, todos van generando sus sanciones individual. Y si son reiteradas por cada una de estas, ¿tá? La reiteración es por esta que no cumplí, reiteraciones por esta que no cumplí, por esta, vuelven a generar sanciones independientes. Entonces sepan eso, que en materia infraccional tributaria se dan las sanciones independientes y no quiere decir que se dé la situación del doble juzgamiento. No lo estamos juzgando dos veces por el mismo hecho. Le estamos pidiendo que cumpla, o sea, el Estado le está pidiendo que cumpla, ¿sí? Le está reiterando que cumpla, o son situaciones que generan consecuencias diferentes. Una misma situación, no presentar declaraciones juradas, por eso te sanciono, pero también te sanciono porque como no la presentaste, no me ingresaste la plata al fisco. ¿Ah? Entonces, Pero la infracción tributaria no tenía, perdón, o capaz que yo justo cuando se me cortó el Zoom hay algo que no escuché. ¿La infracción tributaria no tenía la misma naturaleza que el delito penal o era la multa nomás? No, tiene son la misma naturaleza el derecho penal. ¿Por qué lo preguntas, Flavia? ¿Sí? Claro, porque si tiene la infracción tributaria tiene la naturaleza de un delito penal y bueno, puede ser juzgado por un delito penal dos veces por el mismo hecho, o sea, básicamente la infracción tributaria no te pueden aplicar sanción, porque por un delito penal te aplican una sola sanción. Claro, pero no te aplican no te están juzgando por el mismo hecho, ¿sí? La infracción o la sanción que tiene naturaleza penal, ¿sí? Implica que, por ejemplo, no rijan dentro de los principios que hemos hablado esto que no te pueden juzgar. O sea, porque esto también es importante, porque cuando sale una resolución definitiva, no sé si ya no lo hablaron con Mariano porque lo suele preguntar
por parte de él. Cuando hay una resolución definitiva, si esa resolución del juez que te determinó, ya sea porque no presentaste declaración jurada o una rectificación o te impugnó una declaración jurada, solo contiene el tributo y no contiene la sanción, después ya no te puede cobrar la sanción, ¿sí? La sanción tiene que estar dentro de la misma resolución, no pasa igual a nivel provincial, pero sí pasa a nivel nacional. Y acá, si yo te estoy juzgando no, perdón, si yo te estoy diciendo, te voy a aplicar una sanción porque no presentaste una declaración jurada informativa, yo después, no es que te voy a volver a pedir la misma individual, sino que te voy a reiterar, te pido que reiteres la aplicación, o sea, por eso, a ver, te doy 15 días para que me respondas esto, no me respondiste, no es lo mismo lo que te estoy mandando una notificación de te reitero que responda a la declaración, entonces frente a tu reiteración no es lo mismo, vos tuviste 15 días para responder, ahora, yo te estoy pidiendo que me responda lo mismo, pero te lo estoy reiterando, te estoy pidiendo, te estoy dando otra posibilidad para que me responda, independientemente que yo a esta sanción te la voy a aplicar, porque vos ya no cumpliste. Tu deber era cumplir con el primer llamado. Ahora, yo te reitero que cumplas. No cumplís dentro de los 15 días, te voy a volver a aplicar una sanción más grave, porque en este caso ya no es el primer pedido de que me respondas. Te estoy reiterando de que me respondas. Y no por aplicarte esta más grave, te voy a dejar de aplicar esta más leve. ¿Ah? Bueno, pero entonces técnicamente no sería una doble sanción. No es un tipo que son multas, son dos multas diferentes, es doble sanción. Claro, pero el hecho no es como que se agrava. Sí, pero ¿qué es lo que se aplica? La sanción. Sí. Son dos sanciones. Una que vamos a ver ahora en qué consiste, hasta 5.000 pesos, la de la primera que estoy nombrando, y la otra que puede ir, es mucho más. Claro, como dice, un hecho puede dar lugar a sanciones, técnicamente serán dos incumplimientos respecto al mismo hecho. Pero no, porque dos incumplimientos sería frente al primer pedido. O sea, vos estás incumpliendo el artículo 39.1 frente al primer periodo. Y frente a la reiteración, estás incumpliendo el 38.1 frente al primer pedido, el original. Frente a la reiteración, estás incumpliendo Claro, el hay dos 39.1. incumplimientos distintos. Hay distintos, y este te está pidiendo directamente respondeme blanco, y este no te está pidiendo respondeme blanco, te está diciendo respondeme el pedido que se te hizo en tal Por eso fecha. serían dos incumplimientos y cada uno con su sanción Cada correspondiente. uno con sus sanciones, exactamente. Por eso no se da lo que es el non bis in idem, no hay un doble juzgamiento. Es un sistema recaudatorio, punto. Exacto, sí, es lo que quiere, lo que No se es muy quiere. lógico, digamos, pero es bien recaudatorio, digamos. Sí, totalmente. Bueno, pero en derecho laboral pasa lo mismo, que por un mismo hecho tenés múltiples sanciones. Claro. Por ejemplo, cuando tenés un empleado negro sin registrar. Sí, y bueno, vamos a ver en clausura también que inclusive tenés una sanción, si bien en la clausura, tenés 3 tipos de sanción en la clausura. Bueno, no los quiero enloquecer, cuando lleguemos a clausura se los digo, son 3 tipos y una de ellas es clausura, sanción de multa y arresto en cierto caso. Bien, esto es muy cortito, muy sencillo, también es fácil de recordar. Si las infracciones formales implican incumplimiento, obligaciones de carácter formal que van de la mano de colaborar con la administración tributaria, el bien jurídico protegido en las infracciones formales es la administración tributaria en sus funciones de fiscalización, verificación y determinación. ¿Sí? Esto lo van a encontrar en cualquier libro. Las infracciones materiales es la hacienda pública. ¿Por qué? Porque se protege precisamente a la hacienda pública porque lo que se comete en esta infracción es no ingresar el tributo en las arcas del Estado. Entonces el bien jurídico es la hacienda pública y por último en la agravada, que es la de clausura, tiene una construcción jurisprudencial el bien jurídico, que es el mercado o el conjunto, la circulación de bienes en general. Pero lo vamos a ver cuando veamos clausura. Entonces, sepan que hay bienes protegidos en materia infraccional. La administración tributaria en materia de infracción formal, la hacienda pública en materia de infracciones materiales y el mercado, la libre circulación de bienes en el caso de la clausura como infracción formal agravada. Eso es sencillito. Bien, ¿dónde encuentran las infracciones formales? Esto es lo que vamos a ver. Ya les adelanto que el 39.1.1 y el 39.2 ni lo damos, lo tienen acá porque está en el Filmina, pero no lo damos ni lo tomamos. Damos y tomamos el 38, 38.1, 39, 39.1. Y el 40 al 44, que es la clausura, que es solo en caso de que estén en picada cuando rindan. Bien, abrió la ley para no hablar todo el tiempo yo? ¿Por qué nos detenemos en el 38? El 38 es
tiene una redacción confusa, por eso es que por ahí hay que detenerse un poquito. Pero a partir del segundo párrafo. El primero se lo comento brevemente yo. El 38 es el que refiere a la primera infracción formal simple, ¿sí? ¿En qué consiste? Es facilito de recordar. No presenté la declaración jurada, ¿sí? O cuando no informo o no proporciono los datos que dice la última parte del artículo 11. ¿Qué dice la última parte del artículo 11? Es cuando en materia de declaración jurada, el fisco pide información, solicita determinada información que considere los contribuyentes. Si yo no cumplo, ¿sí? Estoy cometiendo una infracción formal simple del artículo 38. ¿Qué nos dice la primera parte del artículo 38? Que se los puse a propósito acá. La omisión es sancionado sin requerimiento previo, dice, con una multa. Por eso, como acá dice sin requerimiento previo con una multa, todos te van a escuchar en todos lados una multa automática. Pero dijimos que las multas no pueden ser automáticas porque tienen naturaleza penal. Las sanciones, esto no me interesa que se acuerden, pero se los dejo. Depende si la persona física o jurídica, el monto es un monto fijo, está constituida aquí en el país o en el extranjero. Y sí vamos a ver la segunda parte de ese artículo para entender por qué no es una multa automática y para aclarar algunas confusiones del segundo párrafo. ¿Quién quiere leerlo desde donde dice el procedimiento de aplicación? Flavia, si estás leyendo, me parece que estás, no se te escucha. Ahora sí. Sí. El audio. Dice, el procedimiento de aplicación de esta multa podrá iniciarse a opción de la Administración Federal de Ingresos Públicos con una notificación emitida por el sistema de comunicación de datos que reúna los requisitos establecidos en el artículo 71. Ajá. Y dentro del plazo de 15 días a partir de la notificación, el infractor pagare voluntariamente la multa y presentare la declaración jurada omitida, los importes señalados en el párrafo primero de este artículo se reducirán de pleno derecho a la mitad y la infracción no se considerará como un antecedente en su contra. El mismo efecto se producirá si ambos requisitos se cumplimentaren desde el vencimiento general de la obligación hasta los 15 días posteriores a la notificación mencionada. Listo, hasta ahí vamos primero. Bueno, entonces, ¿qué dice? Bueno, no presentaste la declaración jurada, entonces te notifico, te hago una notificación siguiendo los requisitos que hoy en día es un formulario del artículo 71, diciendo no me presentaste la declaración jurada, tenés 15 días para presentarla, ¿sí? Y pagar la multa, ¿tá? Entonces el contribuyente puede decir, bueno, sí, es verdad, no la presenté, voy, la presento, la declaración jurada, pago la multa, no queda un antecedente en contra del contribuyente y la multa se le reduce a la mitad, ¿tá? O sea, en vez de 200, 100, chao. Ahora, siguió lo que nos leía Flavia diciendo, el mismo efecto se produce si ambos requisitos se cumplimentan desde el vencimiento general de la obligación. Esto ha generado muchas dudas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, si esos efectos es desde la notificación del requerimiento, pero después me dice también desde el vencimiento general de la obligación. Toda la doctrina ha concluido que lo que quiere decir ese párrafo es que, y lo vamos a poner con un ejemplo para que se entienda mejor. Vamos a suponer que yo tenía que presentar una declaración jurada con fecha el 10 de agosto. Se me pasa. Puede suceder según lo que dice el artículo 38. No la presento, que me notifique el fisco y yo tengo 15 días para presentarla y pagar la multa. La presento, pago la multa, todo divino, ¿tá? Se me reduce a la mitad y no quedo con antecedentes como infractor. Ahora, también puede suceder que yo no la pagué, no la presenté el 10 de agosto, tampoco todavía recibí un requerimiento, capaz a la fecha de hoy, 13 de septiembre, no recibí todavía un requerimiento del fisco, pero voy yo voluntariamente, desde el vencimiento, o sea, desde el 10 de agosto, me presento yo hoy, presento la declaración jurada, digo, mira, tuve un problema, no pude presentarlo, un problema personal, lo que fuera, me presento, pago, voy a pagar la mitad y no voy a quedar como infractor, independientemente de que el fisco me haya enviado ese requerimiento. Eso es lo que significa ese párrafo. O sea, puede ser entonces que me lo requiera el fisco y yo tengo que cumplir en esos 15 días a partir de esa notificación, de ese requerimiento, o que no hagan nada, yo diga, uy, se me pasó, no pude, lo que sea, vaya y me presente y voy a obtener el mismo beneficio, más allá de que todavía no haya sido notificado de la sanción por parte del fisco, ¿tá? Entonces la doctrina ha concluido que implica eso queda claro. Ahora, ¿por qué no es automático? Y eso está en la parte final. ¿Querés, Flavia, terminar con lo que dice el...? Sí. Dale.
Dice, en caso de no pagarse la multa o de no presentarse la declaración jurada, deberá sustanciarse el sumario a que se refieren los artículos 70 y siguientes, sirviendo como cabeza del mismo la notificación indicada precedentemente. No es automática. Si yo no quiero pagar y no me quiero presentar, para que el fisco me la cobre, me va a tener que iniciar el sumario, que también es el mismo sumario que se tiene que iniciar para el resto del cobro de las demás infracciones, tanto formales como materiales. O sea, si yo no la pago, por eso no es automática, no es que, no se presentó, punto, te la cobro, no. Esa notificación va a ser la cabeza del sumario, el inicio del expediente, ¿sí? Pero se van a tener que dar todos los pasos, y todos los pasos implica que se me corra vista, tener los 15 días para hacer mi descargo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las multas no son automáticas. Sí o sí requieren que se inicie el sumario para su cobro efectivo en el caso de que uno no lo pague voluntariamente. Lo único que uno tiene la posibilidad, si te notifican, es de ir y de pagarlo y listo. Pero si yo no estoy de acuerdo, si no lo pago, lo que sea, para que el fisco me cobre esa multa, va a tener que iniciar el sumario correspondiente del artículo 70 y siguiente. O sea, va a tener que seguir todo un procedimiento, ¿ok? Entonces no existe la multa automática, ni siquiera en el caso simple de no presentar las declaraciones juradas. Esta es una de los casos en que se encuentran vinculadas a la actividad notarial, porque muchas veces a los notarios se nos pueden requerir declaraciones juradas informativas de, por ejemplo, alguna de las operaciones negociales de las cuales a las cuales nosotros hemos instrumentado. Entonces, en este caso sí, los notarios pueden incurrir en algún tipo de la infracción formal de este artículo. La sanción, en este caso, como verán, es un poco más alta, ¿sí? Cada uno de estos ítems refiere a cada parrafito, desde el 1 al 2 y al 3. Yo siempre les pongo el resumen de todo el artículo. Acá lo importante es el puntito 1, para que ustedes se acuerden. La omisión de presentación de declaraciones juradas informativas propias o de terceros, porque es el caso en el que se encuentran vinculados los escribanos, ¿sí? No es tan difícil ir recordándolo. Tenemos no presentar declaraciones juradas en el primer caso, y en el segundo que estamos viendo ahora, no presentar declaraciones juradas informativas. Y dentro de esta presentación de declaraciones juradas informativas, estamos nosotros los escribanos que podemos incurrir en una infracción si no la cumplimos. Y es muy importante, yo ya se los voy a ir mencionando, que cuando se nos pida una declaración jurada informativa, la cumplamos en todos sus puntos, porque la ley también dice que para que no se cometa una infracción, para que no se incurra una infracción, debe cumplimentarse todo el requerimiento. Y esto yo siempre hago hincapié en las clases diciéndoles que si el día de mañana ustedes reciben un requerimiento con varios puntitos a responder, respondan todos los puntitos, aun cuando tengan que decir no me corresponde responder este punto porque se trata de una situación personal del requirente que tramitó tal operación negocial. Pero no dejen espacios en blancos porque se considera que uno no ha cumplido con el requerimiento de manera completa. Esto está en un artículo, ahora yo más adelante se lo vamos a ver, pero sepan siempre que el requerimiento tiene que cumplirse de manera completa, aun cuando uno tenga que decir no, por lo menos tiene que cumplir con responder. Esto no respondo, pero te digo que no respondo. No dejarlo en blanco, porque en blanco es como que dejas ahí, capaz podía responder y quise no responder. No, si no puedo responder, como ha habido casos, es decir, no respondo por tal cosa, no puedo yo dar esta información porque esta información no me corresponde darla. Yo he visto eso, que hay personas que ponen, no corresponde esta parte enviar esa información. Exactamente. No tiene esta parte esa información, requerírsela a X personas. Exactamente, de eso se trata, de responder eso y listo. Entonces está completo y está respondido. Tenemos otra infracción formal del 39. ¿Se acuerdan lo que es la ley penal en blanco? ¿Alguien que se anime? Cuando hablamos de ley penal en blanco es cuando una norma remite, o sea, tenemos una infracción en una norma pero que remite a otra norma para su cumplimiento. Entonces este artículo, ustedes por ahí en los textos van a encontrar que lo vinculan a un tipo de ley penal en blanco. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que se configure como infracción? Si hay algún reglamento de AFIP, disposición, lo que sea, la norma que sea, que dispone una obligación formal y no se cumple, va a estar incurriendo, en este caso, en el incumplimiento de este artículo de esta ley, ¿sí? Y la sanción es graduable, de 150 a 2.500 pesos. Esto también es importante, la graduación, para que ustedes sepan. Ustedes van a ver que algunas multas son fijas y otras son graduables. ¿De qué va a depender la graduación? Del carácter del contribuyente, de la gravedad de la infracción, de si el contribuyente es reincidente o no, la reticencia o no que haya tenido el contribuyente frente a anteriores fiscalizaciones. Entonces, en algunos casos, la norma da esta posibilidad de
de que haya atenuantes o agravantes, que están en el artículo 50, punto 3, atenuantes o agravantes, para ver qué monto de la sanción le va a aplicar. Y a su vez, este mismo artículo, el 39, tiene un segundo párrafo que plantea agravantes, en donde ya la sanción puede llegar a los 45.000 pesos. No es necesario que lo sepan de memoria, son situaciones simples que se definieron como agravantes, como no comunicar un cambio de domicilio fiscal, utilizar otras figuras engañosas, también la resistencia a la fiscalización, omisión de proporcionar datos a la FIP en operaciones internacionales. O sea, ahí en la segunda parte del 39 tienen algunos ejemplos de cuándo puede darse o puede configurarse la agravante. No tiene nada complejo, nada complicado. A ver, las multas, ¿no? ¿Siguen esos valores, Judith? Siguen esos valores. Son bajos los valores dentro de todo, no son, Sí. son bajos los valores. Bien, ya podrían haberse actualizado porque son valores que se definieron con la última modificación de estos artículos en el 2017, hace un montón. Después tenemos otra. No des idea. No. Otra también de las sanciones, que es la que vemos con ustedes, son las que yo mencionaba hoy, de esto de reiterar los requerimientos, reiteración de requerimientos para cumplir con la presentación de las declaraciones juradas informativas. Lo del segundo párrafo no nos interesa que se acuerden, pero sí esto, el incumplimiento de requerimientos de presentaciones de declaraciones juradas del 38.1 y las previstas en los regímenes de información propia o de tercero. Acá también hay una sanción que es graduable, o sea, puede considerar el fisco atenuantes o agravantes, según el contribuyente, según la gravedad también de la infracción, entre 500 y 45.000 pesos. No le vamos a pedir de memoria los montos, así que en eso no se asume. ¿Cuáles son las cuestiones generales y comunes? Entonces, acá tienen un resumencito de las cuestiones generales comunes. Las multas, o sea, las sanciones se acumulan, como hablábamos hoy, ¿sí? No hay non bis in idem acá. Las del 38 con las del 39 y las del 38.1 con las del 39.1. Por cada reiteración de un requerimiento incumplido que tenga por objeto el mismo deber formal, el responsable pasible de multas independientes, es lo que venimos diciendo. No hace falta reincidencia, sino la simple reiteración. Y acá le puse en negrito a ver que se considera consumada la infracción cuando el deber formal no se cumpla de manera integral. Yo se lo puse en negrita porque es importante esto que hablábamos recién y que también hacía un comentario Flavia, ¿sí? Que sí o sí, aunque uno diga que no, debe cumplimentar. Que no corresponde responder, debe cumplimentar. Bien, esos fueron, ¿vieron qué corto que es? Yo no sé por qué al momento del examen, si es más difícil estudiar la parte infraccional y delictual en materia tributaria, pero llegan como que bastante temerosos con la parte infraccional y delictual al examen. Pero no es tan complejo, no es tan complejo. Y ahora cuando juguemos con la ruleta, quedando mejor todos los conceptos. Tenemos, entonces, las formales sabemos, son de colaboración formal con la administradora tributaria. En todas aquellas situaciones que se requiera nuestra colaboración para ya sea la verificación, la fiscalización o la determinación de los tributos. ¿Ah? Y después tenemos las materiales. Acá lo que está pasando es que no se ingresa la plata que quiere el fisco que ingrese. Tenemos poquitos artículos, 45, el 46 y el 48. Vamos a ver qué dicen. A ver acá, 40 no, 45. Bien, esta es la primera infracción material. Y esta es importante porque acá sí estamos involucrados los notarios dentro de esta infracción material. Lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta cuando le preguntamos por infracciones materiales es que tenemos las que están definidas por la culpa y las que están definidas por el dolo. Esta del artículo 45 es culposa y la que vamos a ver en el artículo 46 es la dolosa. Y lo dice el mismo artículo, así que no es tan complicado. Entonces, ¿cuál es la primera infracción? ¿Por qué? Por la omisión de la falta de presentación de declaraciones juradas o ser inexactas las presentadas, entonces se ingresa menos de lo que debería ingresarse de la manera incorrecta, y este es el ítem que ustedes tienen que tener presente: no actuar como agente de retención. Dice, ¿cómo de manera culposa no actué como agente de retención? A veces por desconocimiento. Por eso yo en la primera clase le dije que esta carrera era como una mesa con 4 patas y que el escribano tiene que manejar muy bien la cuestión tributaria, porque muchas veces por desconocimiento se puede en una escritura hacer una redacción que inclusive le cambia hasta inclusive la responsabilidad al requerente, ¿sí? O que lo haga incurrir en ciertas situaciones gravosas para el requerente por no saber nosotros cómo escriturar correctamente teniendo en cuenta la materia tributaria. Y acá puede ser que un escribano desconozca y no haya hecho una consulta, una interconsulta, para saber si tenía que actuar o no como agente de retención. Ustedes siempre, frente a cualquier duda, si no tienen algún tributarista amigo, lo que sea con el que consulte, y ustedes tengan una duda más allá de que lean y estudian la temática, siempre se puede hacer consulta
consultas ante la firma. Tienen su tiempo, a veces demoran a responder, pero frente a cualquier duda que ustedes crean, tendré que intervenir, tendré que retener, no tengo que retener en este caso, ustedes presentan una consulta ante AFIP y AFIP le responde. Sí hay que retener, no hay que retener, con los porcentajes que tienen que retener, sí, no. O sea, eso frente a cualquier duda es mejor tomarse un tiempito más antes de que no actuar por desconocimiento. Entonces, esto es una figura culposa, ¿tá? La del 45. Y es, no actúo yo, escribano, como agente de retención. Y hay otros casos más. Lo que nos interesa es que sepan el no actuar como escribano, como agente de retención. Y acá, como verán, no es un porcentaje fijo que la multa es el 100% del gravamen dejado de pagar o retener. Antes de la reforma era graduable. Después de la reforma se decidió que fuera directamente el 100% del gravamen dejado de pagar. ¿Por qué? Porque no se actuó como agente de retención. ¿Les quedó claro ese? No actuar es culposo, no doloso, culposo. Sigue el artículo 45, se agrava la sanción, el 200% y acá también el 300%. Yo esto se los puse acá, en el examen no lo hacemos, pero acá están los agravantes de las sanciones, ¿sí? Que no están en sí la actividad notarial, por eso no lo tomamos en cuenta al 2, al 3 sí, porque puede haber reincidencia de no actuación notarial. Y acá lo que están viendo son precisamente las modificaciones en esta materia a partir del 2017. Es lo que le mencionaba hoy, actualmente la multa es del 100%, ya no es graduable, ya no se tienen en cuenta atenuantes o agravantes, es el 100% en caso de que el escribano no haya actuado. También se modificó el porcentaje en el caso de estas operaciones, transacciones celebradas por sujetos del exterior. Esto es una discriminación un poco del artículo y los distintos porcentajes. Quiero ver si hay algo que quiera destacarle. ¿No? Esto. Entonces, cuando ustedes vean lo del artículo 45, infracción material culposa, esto lo dice el mismo artículo, ¿sí? Se aplica la omisión culposa siempre que AFIP no verifique que hay dolo, y ya vamos a ver que hay ciertos supuestos de presunciones para eso, o no haya error excusable. Y ahí le puse lo que dice la ley respecto al error excusable. Entonces, si no se dan estos casos, ¿sí? Estamos frente a la omisión culposa. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, vamos. Y después tenemos la dolosa, que es el articulito tiene 3 renglones, 4, es así, chiquitito. Es quien mediante declaraciones engañosas, acá es obvio que hay dolo. ¿Ven? Si ven el artículo, ¿estás diciendo algo, María, o no? Porque te vino más. Ah, no, por el ardido engaño, sí, que hay un dolo, hay una intención de... No. Si leen el 45, dice, siempre que no corresponde al artículo del 46. Y si vamos al 46, vemos, es una obviedad que hay dolo. Declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas, cualquier otro ardid o engaño para defraudar al fisco. ¿No? O sea, es obvio. Acá sí es 2 a 6 veces el tributo evadido, es graduable. Y hay otros casos más. Aprovechamiento indebido, quiero pasar al del escribano. Simulación dolosa de cancelación total o parcial de obligaciones tributarias. Esto, por ejemplo, más allá de que esta situación, de que yo simulo el pago, por ejemplo, de una obligación tributaria, no es o no está por ahí involucrado directamente con una actividad notarial, ténganlo igualmente idea, porque como contribuyentes también es importante que lo sepan. Y acá está la figura dolosa que involucra a los escribanos, ¿sí? Agentes de retención o percepción que retienen, ¿sí? Acá sí actuaron, retienen y no depositaron en tiempo y forma la retención al fisco, ¿tá? Ahora, una cosita que tienen que tener en cuenta, que no se las puse ahí. Vamos a suponer que yo escribana retengo y tenía que haber depositado ayer. Tuve un problema ayer, se me desconectó internet, tuve una situación particular, no llegué a depositar. Voy y deposito hoy. No hay infracción dolosa. Lo único que va a haber es que voy a pagar los intereses, porque lo pago fuera de término. La infracción se configura una vez que el fisco efectivamente te inicia el sumario para cobrarte la infracción y te da la posibilidad de toda la defensa. O sea, vos tenés en poder eso que retuviste. Y otra cuestión muy importante de este artículo es lo que puse acá al final, que le puse importante. No se admite la excusación basada en la falta de existencia de retención o percepción cuando éstas se encuentren documentadas. Ejemplo, por eso es tan importante que sepan cómo redactar la escritura. Vamos a suponer, y creo que yo les hablé de esto en la primera clase que tuvieron conmigo, que están escriturando una operación con un conocido de ustedes. Entonces, no tienen efectivamente, no le hizo la transferencia a la retención, pero es conocido de ustedes. Y ustedes en la escritura ponen, bueno, te lo transfiero mañana, llego a casa y te lo transfiero, que esto, que lo otro. Y ustedes ponen que retuvieron. Entonces ya está, no importa. Lo pusieron en la escritura. Si ustedes pusieron en la escritura que lo retuvieron, lo retuvieron. No lograron,
si estás diciendo algo, María, también o... Ajá, está. Sí, ustedes. No, son todas cosas que voy hablando atrás tuyo como, Yo, mirá, yo hago lo bueno. mismo. Yo hago lo mismo cuando yo curso algo y también me dicen lo mismo. ¿Nos querés decir algo, Judith? No, 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 estoy Claro, hablando no. sola. Entonces, yo puse en la escritura que María, le retuve a María lo que tenía que retenerle, aunque María efectivamente no me transfirió lo de la retención. Chau, después mi problema que la busque a María, si la encuentro, y listo. Por eso hay que ser claro. Y María después dice, no la conozco a Judith. No, no la vi nunca a Judith. Entonces, ojo con eso, porque a veces parece mentira, pero se puede dar la situación, por más conocido, por más amistad, incluso lo que sea que tengan, de que suceda eso. Entonces, cuídense ustedes el día de mañana también como escribano, porque también va a ser a la imagen de ustedes como escribano. ¿Sí? Entonces, traten de hacer la operación de la manera más apropiada posible. Por eso es muy importante la redacción. Debería haber, no, mira, recién ahora lo estoy pensando, lo voy a hablar con Horacio, tendríamos que tener o generar una charla o algo, una jornada sobre concretamente redacción de escritura pública, aunque sea frente a la operación de compra-venta, que tengan en cuenta las cuestiones registrales, las cuestiones tributarias, o sea, todo lo que ustedes ven, estaría bueno eso, capaz se lo proponga para hacer en noviembre una charla de redacción de escritura pública, y a ustedes que les quede un modelo con todas las generalidades de lo que ven a lo largo del año, después lo voy a hablar con él. Bien, entonces vean que tenemos dentro de las materiales la culposa, en lo que atañe a nosotros no actúe como agente de retención, y las dolosas del 46, y concretamente a nosotros las del 48, que actúe y no deposite. Estas son presunciones que les permite al fisco decir, estoy frente a una infracción dolosa, estoy frente a una defraudación, estoy frente a una retención. Y antes que me olvide, ustedes van a ver con Mariano que hay figuras similares. Que voy a volver. Cuando vean con Mariano el artículo 1 de la Ley Penal Tributaria y el artículo 4, van a ver que son figuras similares a las infracciones. La evasión delictual sí difiere en el sujeto responsable, pero en el 4, que es una apropiación, van a ver que es muy similar al 48, pero van a tener que ahí tener en cuenta si es una infracción tributaria o un delito tributario según el monto. Una vez la ley que van a ver con Mariano, la penal tributaria, tiene como una de las condiciones objetivas de punibilidad el monto. Siempre que se llegue a determinado monto va a ser un delito penal tributario. No los quiero complicar, eso ya lo van a ver con Mariano, pero algunas cosas capaz les suenen similares a lo infraccional, pero sepan que siempre la ley, lo penal, va de la mano de un monto, que cuando se supera es penal tributario. Y también en lo penal no se aplican las presunciones, pero en materia infraccional sí. Y el artículo 47 nos habla de algunas presunciones que el fisco puede tener en cuenta para determinar que la figura es dolosa. Acá lo que quiero que claro, que generalmente siempre tiene una sección en los registros contables, y según el artículo 47 ya está, es una presunción de dolo, es el artículo 46. Bueno, no es así. El fisco tiene que demostrar efectivamente el soporte fáctico, ha dicho la Corte, o sea, que efectivamente el dolo se produce, que efectivamente hay dolo. No basta con la simple mención de la presunción. Yo no les voy a leer todas las presunciones, los tienen ahí, aparte no necesitan saberla de memoria, sino que existen presunciones que son tantum, o sea, admiten prueba en contrario. Quiero ir a esto. Entonces, ¿qué vienen diciendo los determinados fallos? Miren, al fin de aplicar las sanciones del 46, o sea, una figura dolosa, defraudación, se exige al ente recaudador no solo acreditar la conducta omisiva del gravamen, sino el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos. Debe probar el soporte fáctico de la presunción del dolo, que debe ser cierto y no meramente conjetural. Hay otros que son más claros también. Cabe reencuadrar, o sea, si a ustedes, a María Jorgelina, se la notifica al inicio un sumario por una infracción dolosa, material, defraudación, María Jorgelina puede probar que en realidad en su conducta no hubo defraudación, sino que es una conducta culposa, ¿tá? Y eso se cambia la calificación del 46 al 45. Acá, por ejemplo, hubo un reencuadre al 45, a la que el contribuyente ha presentado declaración jurada del impuesto, bla, 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 pues del acto pelado no se explicita la gravedad de la contradicción que
exige la norma. O sea, lo que quiero, yo les dejé varios fallos acá, cortitos, los extractos. Lo que quiero que a ustedes les quede claro es que el hecho de que el fisco inicie un sumario por una defraudación no significa que el contribuyente no pueda darlo vuelta y demostrar que sí, efectivamente no ingresé al fisco, pero acá no hubo dolo. Acá lo que yo tuve fue culpa. Y entonces se reencuadra la sanción del 46, por ejemplo, en una del 45. Exhibición y reducción de sanciones. Bien, de memoria, nada. Este artículo es largo. Lo que queremos que sepan es, a partir de la reforma, se agrega este primer párrafo. ¿Qué implica este primer párrafo? Ay, a ver, la orden de intervención, para que ustedes sepan que menciona ahí el primer párrafo, está en el 36.1. Ahí habla la orden de intervención. ¿Qué es la orden de intervención? Es la comunicación, por decirlo en otros términos, que se le hace al contribuyente para avisarles que se lo va a fiscalizar, ¿sí? Entonces, si un contribuyente, afecto de ver la situación del contribuyente, entonces, si el contribuyente presenta la declaración jurada que aún adeudaba o la rectificativa antes de esa orden de intervención, directamente queda exento de responsabilidad infraccional. No pasa nada. Tengan en cuenta que la reducción de las sanciones va a depender siempre de las etapas el que el contribuyente cumpla o consienta lo que diga el fisco. Vuelvo a repetir porque sé que por ahí es todo un juego de palabras. Entonces, lo de la orden de intervención, para que ustedes tengan una idea, es la etapa previa a una determinación. Es decir, bueno, no, mira, este contribuyente no ha presentado la declaración jurada, ¿por qué será? Vamos a decirle que le vamos a realizar una fiscalización. Si antes de eso, antes de esa decisión, yo digo, uy, voy, me presento y la presento, no pasa nada. Si, en cambio, regularizo la situación entre esa orden de intervención y no soy residente, es mi primera vez, hay una reducción. No nos importa que se acuerden del porcentaje de la reducción. Si, en cambio, se regulariza antes de la vista que habla el artículo 17 y no es residente, hay otra. Así sucesivamente. Esto no lo sepan de memoria. Sépanlo así con las palabras que yo se los digo. O sea, regularizo la situación antes de la orden de intervención, no pasa nada. Queda todo igual como si nunca pasó nada. Ahora, según las distintas etapas que van desde esa orden de intervención hasta la resolución de la FIP, van a haber distintas situaciones y la reducción va a ser en proporción al momento en que el contribuyente cumpla o manifieste adherir a lo que determine el fisco. María Jorgelina, ¿vas siguiendo? Te veo con cara preocupada, ¿se entiende? Sí, sí, Bien. Judith. O sea, a ver, nadie cuando está en el ejercicio de la profesión, nadie está con esto de memoria, ¿saben? O sea, ustedes sepan que respecto a exhibición y reducción, sí, hay una exhibición cuando es en la primera etapa, en la preparatoria, no hay orden de intervención ni siquiera, cumple, va, paga, presente la declaración jurada. Y de ahí en adelante van a haber reducciones, según la etapa en que el contribuyente se presente y presente la declaración jurada, cumpla. Y punto, ¿está? Después lo otro, así de memoria no nos sirve nada. Les anticipo que jamás hicimos una pregunta de esta, pero bueno, una vez siempre puede haber una primera. ¿No es cierto, María Tronconi? Capaz te toca a vos. Esperemos que no. Bueno, esto lo vinimos charlando, ya los atenuantes y agravantes. Esto lo leen es fácil, o sea, ¿qué son atenuantes de esas sanciones que lo permiten? No ser reincidente, actitud positiva frente a una fiscalización, y todo lo opuesto son los agravantes. Los sujetos responsables, un poquito lo mencionamos hoy, los contribuyentes imputables son los que están en el artículo 7, o sea, los contribuyentes directos, y los responsables infractores tenemos lo del artículo 6, los responsables que establece la ley. Y vamos un poquito al procedimiento, que es simple también. Ay, no tengo más agua. Bien, tenemos un mismo similar procedimiento para las infracciones formales y las materiales. Se inicia el procedimiento, está en el artículo 70 al 74, ¿sí? Se inicia el sumario. Yo acá le puse la notificación del 70.1 en las infracciones formales, que es lo que después sirve de cabeza del sumario. Lo que hablábamos hoy, esa intimación previa que se hace para que paguen el artículo 38 y que después sirve de cabeza de sumario. Se inicia el sumario, se corre vista por 15 días para que ofrezca las pruebas y haga su descargo el contribuyente, prorrogables también, y a ver, conforme a las normas sobre la causa prueba. Esto también es importante, esto todos lo vieron con el procedimiento de determinación. Esto se lo tuvo que haber explicado Mariano. Si el juez administrativo acepta el ofrecimiento de pruebas, se inicia la apertura de la causa prueba con 30 días, ¿sí? Que pueden ser prorrogables por 30 días más. Eso está en este decreto, en el 1397, en el artículo 35 del 1397. Vamos a suponer que se instruyó el sumario, se lo notificó, se
abrió la causa a prueba, se da la resolución. Si se da la resolución y está de acuerdo el contribuyente, todo bien. Y si no está de acuerdo, tiene los dos recursos que se los habrá mencionado Mariano, que es ante el Tribunal Fiscal de la Nación o ante la misma AFIP, el de reconsideración. Apelación ante el TFN y reconsideración ante AFIP. ¿Vieron un poquito esos recursos? ¿No lo vieron con Mariano? ¿En serio? ¿En serio me dicen que no lo vieron? ¿Les quedó algo No, pendiente? ¿Les quedó algo pendiente de determinación? dijo que en la clase próxima iba a haber el tema íbamos a ver el tema del planteo de los recursos, pero Ah, seguro no, porque es muy tema de él preguntar los recursos. Siempre los da él, por eso yo solamente acá se los menciono y se los recuerdo. Pero bien, 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 bien. Sí, sí, no, no alcanzamos a terminar de ver todo. Es largo el tema de determinación y es bastante complejo porque con él van a ver bien cada paso a paso de estos recursos, ¿sí? Tanto ante el TFN como el de revisión. Así que es importante después que lo vean. Ah, lo va a dar, estoy pensando que lo va a dar junto con lavado, pero bueno. ¿Qué significa eso TFN, perdón? Ah, Tribunal Fiscal de la Nación. tribunal, no, está bien, Listo, está. Tribunal Fiscal de la Nación. Listo, está. Son optativos y excluyentes, pero esto lo van a ver bien con Sí, él. sí. Clausura. El procedimiento, para que ustedes lo sepan, tanto de las infracciones como de la clausura, en realidad, generalmente cada uno pregunta los temas que ha dado en clase. Yo no suelo preguntar los procedimientos porque incluye mucho el procedimiento en definitiva, y ustedes lo van a ver en el articulado del 70. Vamos a ver. Acá, el 72. Vencido el término establecido en el artículo anterior, o sea, esos 15 días en donde se inició el sumario y se le corrió vista al contribuyente, se observará para la instrucción del sumario las normas de los artículos 17 y siguientes. O sea, es muy similar a lo que ustedes vieron. No significa que sea un procedimiento de determinación, ¿tá? Pero se siguen los pasos de ese procedimiento. Por eso es que también puede haber una apertura de causa prueba por los 30 días y 30 días, la resolución del juez administrativo, y esa resolución se puede atacar mediante apelación ante el Tribunal Fiscal de Apelación de la Nación o revisión ante la misma FIP. Esos dos recursos los van a ver bien con él. Bien. Clausura. Buah, vamos a pasar esto así. Se discutió bastante respecto a la constitucionalidad de la clausura, ¿no? Porque se decían, entre las discusiones, que clausurar un establecimiento, a ver, ¿qué se le ocurre a ustedes? Siento que hoy hablé yo nomás. Y no le permite trabajar sin un proceso previo. Primero lo clausure, después va al proceso sin antes saber si es justo o no que le clausuren el local, por ejemplo. Claro, claro, claro. Hay un procedimiento que es muy breve, pero bueno, precisamente esto que decía María fue muchas de las cosas que se cuestionaron, ¿no? Como el tema decía que era inconstitucional porque vulneraba el artículo 14, el 17, la posibilidad de trabajar, la libre industria, el derecho a la propiedad, etcétera, etcétera. Bueno, se concluyó que no en esa causa Mickey, ustedes tienen, y acá yo les puse un extracto, precisamente porque lo que se sostiene es que el fisco tiene que tener las herramientas para evitar la evasión y que establecer, concretamente en Mickey, era una situación en donde no se contaba con los comprobantes de una operación de venta de mercaderías. Entonces decían, si el Estado puede establecer determinados requisitos frente a una operación de ventas y mercaderías, como es llevar los comprobantes de esa compra y venta, eso no es irrazonable. Entonces, si no llevas los comprobantes de la compra y venta de esa mercadería, no es irrazonable y no estaría vulnerando los principios constitucionales. Yo aquí les dejé dos extractos de ese fallo que refieren a ello precisamente. Resulta ¿Pero indiscutible. cuál sería la utilidad de la clausura? Y precisamente evitar la evasión, porque la clausura, mirad, el bien jurídico protegido es el mercado y la circulación de bienes en general. O sea, sería evitar que siga evadiendo, digamos. Exactamente. ¿Cuándo se clausura? Y está en el artículo 40. Por ejemplo, se clausura un establecimiento que tiene empleados sin relación de dependencia, o sea, que no están bien registrados. Se clausura cuando vos no presentás los recibos, comprobantes que exige la FIP según sea A, B, C y todo eso. ¿Se clausura? Sí, María. Ahora había salido la noticia, ahí viste de la farmacia Villegas, Sí, lo vi. Sí. que hablaba de evasión, creo. Sí, Sí, sí. de Pero no, evasión. sí, leí la notita, viste, en el Infobae, pero mucho no decía. Es como que dan la Muy información. muy poco decía. Ajá, Pero porque pero ahí no clausuraron, ¿o sí, el de calle Don Bosco? No no, sé. no lo clausuraron, ¿sabes por qué? Porque me parece que estaba más vinculado a un lavado. Ajá, Eso es lo Era que por sí, lavado, decía no por la. evasión. Y pero ahí no está diciendo que. Ok. O sea que la una cosa clausura. es la evasión, una Y cosa es la otra cosa evasión el lavado, y totalmente otra distinto. cosa Sí. es el lavado. Claro, Exactamente. porque habían ido a la casa también en calle Decían que era de Mitre. los monos esa farmacia. No sé si será verdad o no. No sé, Y puede pero ser que tengan acciones, mirá, porque sí, puede ser. Todo puede tranquilamente, ser. sí. Sí. No, no era eso, disculpa. No, está bien, está bien. Bueno, el bien jurídico tutelado lo ven, a ver si se lo puse. Sí. También surge de Mickey y también en otra causa está, que es el mercado y la libre circulación de los bienes.
Esto dice el artículo 40, ¿no? Algunos de los ejemplos que veníamos mencionando. ¿Cuándo se clausura? Cuando no se emitan facturas o comprobantes, no lleven los registros de operaciones, no tengan, por ejemplo, acá abajo, no lo tengan a los empleados sin registrar. Y hay agravantes también, en donde, por eso yo hoy les hablaba, a ver que lo corro un poco más allá, yo hoy les hablaba de que aparte de la clausura, en la clausura puede existir también la clausura y la multa y también en la red, ¿sí? Hay 3 tipos de sanciones, vendría a ser. Entonces también se aplica multa a quienes ocupen trabajadores en relación de dependencia y no los La registren, no multa un declaren. golazo, Eso es hasta parte. 100.000 pesos. Sí, Cualquier- sí, no No. son montos muy elevados. Y el mínimo y el máximo de la multa y clausura se duplicarán cuando se cometa otra infracción dentro de los 2 años. Hay otras sanciones también como la suspensión del uso de la matrícula, licencia y también la interdicción del registro de la mercadería. Interdicción es cuando la mercadería queda igualmente en resguardo del propio transportista y el secuestro ya cuando dejan la mercadería en Es manos de como un que acá en lo tercero. tributario siempre como que se pena, digamos, el tema de la reincidencia, porque hoy hablamos de la reincidencia y había 2 multas, y acá te dice que dentro de los 2 años, o sea, es Sí. una reincidencia, digamos, Exactamente, como exactamente. es Sí, está mucho de eso que vos decís, María, de está la bien. reincidencia. Está mucho lo del 2 años, 2 años, lo vamos a ver en varios lugares más. También la clausura preventiva que puede hacer la FIP y todas esas cuestiones siempre está. Cuando sos reincidente, te cobra un poquito más. Porque también, como decía Flavia, creo, el tema de la recaudación siempre está muy Y presente. con el tema de la clausura, se solicita en orden judicial? Sí, tiene que ser todo Lo el mismo que procedimiento. para la retención de los bienes. Todo por orden No, judicial. En el país son los jueces federales, Y ¿ah? no es Y inconstitucional, no se puede. no, por eso, y el juez en lo penal y económico en Cava, ¿ah? Eso sí, claro. los plazos son muy breves, por eso yo les decía, este procedimiento es distinto al otro. No tiene 15 días para responder, tiene 5 días, y para resolver hay 2 días, ¿sí? ¿Cómo hace? Se presenta un abogado de la FIP ante el juzgado y solicita. Primero, no, primero se notifica, por ejemplo, se le notifica al supuesto infractor para que diga lo que tenga que decir respecto a una Sí. determinada situación que establece el artículo 40. Va a tener, eso lo que lo hace es el mismo fisco, ¿tá? Ajá. Lo notifica, generalmente el área de jurídico. Después de notificado, va a hacer lo que diga su derecho, el supuesto infractor. Tiene 2 días para resolver. Resolviéndose efectivamente lo del si se clausura o no, recién ahí se pasa al juzgado. Claro, y ¿Ah? ahí Y el presentan juzgado, toda la con todo ese investigación, todo. expediente, Claro, con todos esos antecedentes de ese claro. expediente, Sumario. lo penal económico o el juzgado federal en el país Ujú. va a resolver en un sentido u otro. Es bastante rápido el procedimiento. Es bastante rápido y se cuestiona como inconstitucional, lo vamos a ver, la clausura preventiva que puede hacer directamente Claro. el fisco. Ojo, porque hay una clausura. Ustedes vieron el artículo 35 con Mariano, me parece. Y el 35 inciso F, hay 2 situaciones bastante interesantes. 35 inciso F habla de que AFIP puede clausurar preventivamente un establecimiento cuando, esto está igualmente acá en una filmina, Porque acá se permite la presunción. sí, pero ¿por qué se cuestiona esto? Porque ¿qué pasa acá? Directamente clausura la FIP. Ajá. Acá no hay mucha vuelta, mire, ¿cuándo? Existe un grave perjuicio, etcétera, dice todos los requisitos, ¿sí? Ajá. Desde que se detectó la anterior, bla, 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 bla. O sea, tiene muy pocos plazos, la clausura no podrá accederse de más de 3 días sin que se haya resuelto su mantenimiento. Acá está. El fisco, miren el 75, que refiere a esa clausura que puede ser la FIP. ¿A qué le estoy diciendo con la clausura preventiva del 35 inciso F? ¿Para que se saco esto? Con la clausura preventiva del inciso F. O sea, yo fisco te clausuro, yo te clausuro. No estoy yendo al juez a ver si se entiende por qué se cuestiona la constitucionalidad. Y si voy al juez te clausuro y voy al juzgado presentando por qué te clausuré para que el juez diga si está bien o no la clausura. Lo máximo de esa clausura puede ser por 3 días. Y todo el mal que te causé en esos 3 días. Claro. Miren el 75, última parte. Dice, la clausura preventiva, que es la que hace la FIP, no podrá extenderse más allá del plazo legal de 3 días sin que haya resuelto el mantenimiento el juez interveniente. Pero lo clausuraste 3 días. ¿Y ahí no hay alguna que la FIP te devuelva algo o una sanción a la FIP por No, haberte... porque si está la ley que se lo permite. ¿Y por Ojo. qué? ¿Y por qué te clausura preventiva? Por lo que dice el inciso F, porque se constata que
hay dos o más hechos u omisiones del artículo 40, existe un grave perjuicio o el responsable tiene, lo que vos decías hoy, antecedentes por haber cometido la misma Claro, infracción dentro de los claro, 2 años. reincidente. Entonces, Mará, vos no tenés los comprobantes de la venta de mercadería y tenés empleados en negro. Claro, Y, para colmo, hiciste lo mismo dentro de estos 2 años, te clausuro por 3 días. Y claro. vayamos al juez, pero yo te clausuro. Pero es inconstitucional por donde se lo mire eso. Y sí, Bueno, para pero mí también. funciona, ha habido planteos, yo les dejé los casos de los planteos. ¿Hubo algún fallo que le hayan hecho? O ¿Cómo sea, es? ¿hay algún fallo ahí que haya ganado por la Bueno, inconstitucional? en Córdoba sí, yo les dejé algunos extractos. ¿Y acá en Paraná nunca pasó que No, hubo así no, preventivo? Acá no se activan todavía. en Paraná no, en Paraná no. Lo que sí suele haber, y acá en Paraná a veces hay, pero ya, Ah, esto es lo que venimos hablando. ajá. Yo acá les dejé algunos cuestionamientos. Ahora cuando ¿sí? veo una clausura me voy a meter, disculpe, esto es definitivo. Acá hay algunos de los cuestionamientos que se han hecho, pero bueno, está en la norma, tiene el procedimiento en el artículo 75. Esto que le pasé rápido, no se preocupe porque se los dejo en la filmina para que ustedes los tengan. Este es el procedimiento, pero no los voy a preguntar el día del examen. Es entre los procedimientos que ven con Mariano, los recursos que van a ver son largos, es mucho para lo que es en sí la actividad notarial, ¿sí? O sea, está bueno que lo sepan a los procedimientos porque les va a servir inclusive como abogados, porque hay muchísimas de las cuestiones vinculadas a la cuestión tributaria que ustedes como abogados pueden tener un caso, pero es ponerle mucho procedimiento encima. Este está interesante, yo les dejé algunas situaciones respecto a la inconstitucionalidad, pero está. Y otra situación interesante es la del agente encubierto. ¿Lo hablaron con Mariano? Sí, ese sí. Lo habla. Sí. Esto es cuando vas a algún lugar y después te presentás Me como cae. que sos del fisco. Sí. Exacto. También igualmente, porque yo les busqué, acá, vamos a volver para atrás. Estuvimos Igualmente. hablando que está buenísimo ser agente encubierto de la FIP. Sí, pero también yo les busqué para que ustedes tengan las otras palabras, versiones también, algunos de los cuestionamientos que se han hecho respecto al agente encubierto, ¿sí? Para que lo tengan. Los que trabajan en la FIP se pelean por ser agente encubierto. Mi Comer. hermano trabaja y me cuenta que se van un mes entero a la costa en enero y se Claro. recorren todos los bares y boliches. Exacto. Debe ser recopado, llega diciembre. Che, ¿a vos te tocó ir a Mar del Plata? Uy, sí, qué suerte que tenés. No, a mí no me tocó. Debe ser algo así, más o menos. Está bueno, sí. Sí, escuchame. Pero Toda que gente incluso ya que- tienen mesas reservadas en los lugares. Ay, qué desgraciados que son. Ya saben que son de la FIP igual. Van, comen gratis, nunca encuentran nada. Igual. Claro, está buenísimo porque la pasás bomba. Mal. Bueno, yo acá lo que les dejé fue tipo un resumen de los artículos donde se encuentran exclusivamente la de los notarios, ¿sí? 38.1, 39, 39.1, 45 y 48. Sí. Y esto, lo que hablábamos también hoy, eso de uno no siempre puede responderlo todo, ¿no? Yo acá les dejo un extracto de un TFN, Tribunal Fiscal de la Nación, donde revocó multas que se le puso a un escribano, ya que se dijo que no debía él informar sobre hechos que eran en ese caso de puro y exclusivo conocimiento de las partes. Lo que hablábamos hoy con Flavia también, el tema de que hay ciertas cosas que no podemos responder nosotros. Igual, tener en cuenta la procedencia del requerimiento, y esto lo van a ver con Mariano, ojo con las obligaciones de las recomendaciones de la UIF. O sea, cuando vean lavado y la UIF, se van a dar cuenta que tenemos responsabilidades que algunos cuestionan, algunos autores, por qué tenemos tantas responsabilidades, pero de llevar el legajo de nuestros requerentes, de informar ante lo que ustedes van a ver como reportar las operaciones sospechosas, según determinados movimientos, según determinados montos de operaciones, según el destino de esas operaciones. O sea, hay una serie de requerimientos que en el caso de los que hace la unidad de información financiera, eso es la UIF, unidad de información financiera, tienen como objetivo evitar lo que son precisamente el lavado de activos y los delitos vinculados al terrorismo. Entonces realmente ahí, como los escribanos estamos muy involucrados con las operaciones negociales, entonces hay unas ciertas obligaciones que son partes y que debemos cumplirlas y que no vulneran lo que sería el secreto profesional, ¿tá? Que debemos cumplirlo siempre. Y cuando yo menciono el secreto profesional, más allá de que respondamos a un organismo, entre nosotros no nos vamos a ir comentando las situaciones, eso no, eso sí, siempre mantener ese secreto entre nosotros. ¿Y cómo jugaría el secreto profesional? Porque viste, yo di que Horacio dice que el escribano es un funcionario público. Sí, bueno, el Entonces, para que yo... es como que estás en esa delgada línea entre Hay un funcionario artículo, público y... acá está, mirá ya, yo siempre fui, yo digo, yo no soy ni brillante ni inteligente, cada uno es como es. Yo siempre digo, siempre son más brillantes e inteligentes los que
relacionan los temas. Yo, y me estoy tirando como, no flores, al contrario, me estoy diciendo no soy brillante e inteligente. Yo siempre fui muy memoriosa. Yo no pido que ustedes se acuerden los artículos, pero era cuando estudiante y lo sigo siendo, los artículos acá, tremendo. ¿Cómo me acuerdo? Recién me mencionó eso y ya me fui al 107, último párrafo. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte Pero no acordarte está, todo el no es artículo! inteligencia ni Nunca nada. me acordé de los artículos yo. No, Tengo olvídate. memoria, No, tengo no, memoria, olvídate. por eso me iba bien, ¿viste? Qué Tengo guacho. memoria. No te pueden desaprobar. No, no, porque encima te preguntan los artículos. A veces eran palabras que te preguntaban. Nosotros no, y esto yo cuando era hace muchos años, cuando estudié la carrera, pero si bien sigo con la maña de la buena memoria, por suerte, como profe, uno ha ido evolucionando y uno se sigue actualizando y ya no exige esos tipos de exámenes. Que si uno lo ve, está mal. O sea, repetime tal artículo. Si a vos, por ejemplo, María, te acordás los artículos y lo querés decir, perfecto. Pero no porque eso no es relacionar ni vincular, eso es lo que le decía, no implica inteligencia. Recordar los artículos es memoria, Sí. buenísima. Pero cuando uno ejerce, no necesita la memoria, uno lee, va, busca. ¿Eh? Sí. Entonces, lo importante es que uno pueda relacionar y hoy en día inclusive este tipo de clases ya no se usa más. Yo apunto a convertirme en una profesora 100% a distancia porque estoy especializándome en eso y los recursos que hay, Sí. las herramientas que hay, es impresionante. Y con la inteligencia artificial que también se viene ahora, hay una cantidad, hasta las demandas.